Gracias. No manejo mandos ni historias y así puedo correr por el escenario. Incluso bajarme. Gloria a Dios. Vamos llegando al final. Es el momento de ahora la palabra de Dios, pero tenemos que despedirnos, daros las gracias por vuestra amabilidad, por invitarnos. Ha sido para mí un placer, con mi esposa también. Me ha agradado encontrarme gente de Mérida y recordar viejos tiempos y ver algún creyente que salió de allá, de aquella época. Badajoz y Mérida fue para mí una escuela. Y nos enfrentamos a situaciones complicadas. Teníamos que sobrevivir por la fe. Eran otros tiempos. Y bueno, vimos maravillas de parte de Dios. Después mi esposa y yo nos fuimos a Pamplona a abrir obra. Yo tenía 25 años y ella tenía 20. Y uno de nuestros hijos nació allá. Así que, hermanos, hoy tengo 67 años. He visto muchas cosas de parte de Dios y el Señor me ha respaldado, nos ha respaldado. Una de mis hijas tiene hoy credenciales de Asamblea de Dios, la mayor es también líder de alabanza. Con el marido están llevando adelante un punto de misión que tenemos en la Sierra de Aracena. Y bueno, yo aprendí cosas muy sencillas. Primero, a ser fiel a Dios. Segundo, a ganar almas. Tercero, a levantar obreros. Y cuarto, a abrir obras. Es lo que estamos haciendo. Y nos metemos allá donde no se mete nadie. Estamos en la Sierra de Aracena, allí nadie iba. Es una zona más cercana a Sevilla que a Huelva. Pertenece a la provincia de Huelva, pero es más cercana a Sevilla porque es todo sierra. Ahora les digo una cosa, donde están los mejores jamones de España y del mundo. Y después en Sevilla ahora nos hemos metido en una zona que nadie se mete. Solo están allí, ¿verdad? Los que viven allí, hay varias iglesias de Filadelfia, pero allí hacía falta más, porque ya no solo viven allí personas de la etnia gitana, sino que hay mucha inmigración, hay gente de Nigeria, hay gente sudamericana, hay gente que no son ni gitanos ni otra cosa, y hace falta, y allí estamos. Pero cuando le decimos a los demás hermanos que estamos allí, dicen, sí, que allí no entran a veces, ya sí entran autobuses, pero hubo una época que no entraban ni a cobrar la luz, ni a cobrar el agua, ni a muchas cosas no entraban allá, pero Dios quiere que estemos allá donde hay que estar. Y hoy estamos hablando a obreros, aunque aquí habrá hermanos que no tienen reconocimiento oficial, pero que tienen carga por el Señor y que quieren servir a Dios. Entonces, es importante. Reciban pues saludos de mi iglesia, de los hermanos de allá. Ellos están contentos, ¿verdad?, de que de vez en cuando se quitan al pastor de encima. Y bueno, descansan un poco, porque si uno siempre está, ¿verdad?, me decía una hermana que ayer fue muy duro, muy fuerte. Y así predico. Y claro, eso bueno, gracias a Dios tenemos diversos predicadores y no tienen que aguantarme todos los domingos. A ver si la voz me lo permite. Perdón. Vamos a abrir la Biblia. En la segunda carta de Pablo a los Corintios. La iglesia de los Corintios es la que más quebraderos de cabeza le dio a Pablo. Porque eran corintios. Y los corintios tenían tela. ¿Entienden esta expresión? Es muy andaluza. Texto 2 Corintios 13:5. Yo suelo predicar con pocos textos, pero voy a usar varios dentro del contexto de las cartas de Pablo y especialmente de las cartas a los Corintios. Que como ustedes saben, en la Biblia tenemos dos.
pero hay constancia de que fueron por lo menos 4. ¿Por qué las otras no están? Pues Dios sabe. Estas son las que Dios quiso que estuvieran. Y aquí las tenemos. Vamos a leer este texto, 2 Corintios 13, 5. Y que dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Qué raro, ¿no? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Decía Sócrates, conócete a ti mismo. No era cristiano, era mucho de antes, de 5 siglos antes. Y Pablo está diciendo, ¿no os conocéis a vosotros mismos? Os voy a decir, pues no nos conocemos bien. Por eso la Biblia dice que nos miremos bien, que nos examinemos bien, que nos probemos, porque hasta a veces nosotros mismos creemos que somos otro que no somos. Es muy importante tener un concepto claro de sí mismo. Nuestra vida depende de ello. Lo que somos depende de cómo nosotros nos vemos y si lo que vemos es correcto o incorrecto. Dice, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros? Y que Pablo le tenga que decir a una iglesia, oye, ¿tú no sabes que Cristo vive en ti? Es como si el pastor aquí o yo ahora tuviera, hermano, por favor, ¿tú no te das cuenta que tienes a Cristo? Lo vocalizamos muy bien, lo cantamos mejor todavía. Siempre digo que los cristianos no mienten salvo cuando cantan. Que dicen maravillas, pero no se corresponden siempre con la realidad de sus vidas. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? Y si no está, dice aquí, es porque estáis reprobados. ¿Sabe lo que significa reprobado? Como aquí está utilizando un lenguaje muy de estudiante, de exámenes, de pruebas, suspenso. Suspenso en cristiano. Pues hay muchos que se plantan delante del Señor y están suspensos. Es un texto muy importante porque lo que a la mayoría nos gusta es examinar a los demás. Mirar la vida de los demás y ver en lo que fallan. Y ver sus carencias, que son muchas. Lo habitual es que juzguemos a otros, pero que no nos juzguemos a nosotros mismos. Si vamos ahora a otro texto que está en Romanos 14 y verso 12 y 13, ¿qué dice? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú no tienes que dar cuenta por otro. Bueno, los pastores tenemos que dar cuenta de cómo cuidamos a la iglesia. Pero Dios te va a pedir cuentas a ti por lo que tú haces, no por lo que hace el otro hermano al que tú estás mirando y dices, es que este no da la medida, es que este no sirve, es que este no hace lo que hay que hacer. Cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. De manera, ¿verdad? Y dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Porque con nosotros somos poco exigentes, pero con los demás ponemos la regla de platino. ¿Verdad? Una regla invariable que no hay quien la resista. Vamos a fijarnos en las palabras. Examinaos. Examinaos. La palabra griega tiene que ver con analizar si somos capaces. Es decir, mira a ver si tú eres capaz de ser cristiano. Es como cuando
Aquí hay personas de distintas nacionalidades. Y cuando se viaja hoy no es tan fácil como antes, en una manera, llegas a la frontera, llegas allí al control de pasaportes. Acá es complicado. Y bueno, te miran el pasaporte, la foto, lo meten en el ordenador a ver si eres terrorista islámico. Pero después te preguntan, ¿cuánto dinero trae? ¿Por qué te preguntan cuánto dinero traes? Podías decir, ¿y a usted qué le importa? Pero sí le importa. ¿Cuánto dinero trae? Trae bastante para el tiempo que va a estar aquí, poderse pagar el hotel, la comida, etcétera. Y si no traes, no entras. ¿O traes alguna carta de recomendación? Entonces, primero tenemos que examinarnos. Y dice aquí, ¿qué es lo que tenemos que examinar? Si estamos en fe. ¿Dónde estamos? Porque algunos no están en la fe de Cristo, están en la religión de Cristo. Algunos están en sus fuerzas. ¿En dónde o en qué se basa mi vida? Proclamamos, ¿verdad?, que somos salvos por la fe, que el justo vivirá por la fe. Pero eso tiene que ser una realidad. Tiene que ser una realidad, no solo una mera exposición de principios o de doctrinas o de lo que sea. Tiene que ser una realidad. Esa realidad después hay que ponerla a prueba, que es lo que dice Pablo. Probaos a vosotros mismos. Primero, examinaos a nosotros mismos. Mírate al espejo. Mírate al espejo y mírate y te puedes ir viendo como en realidad eres. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nos miramos a la palabra de Dios. Cuando nos vemos ahí en la palabra te dice todas tus carencias, te dice las manchas que tiene encima, te dice los bultos, te dice todos los estropicios que llevas encima, te lo dice la palabra. Primero examinarte, después comprobar, porque si vas en tus fuerzas no podrás, no tienes dinero suficiente, no tienes capital para sobrevivir en el país de la fe. Necesitas la gracia de Dios. La llevas, la tienes. Sí, sabemos que es gratis, pero hay muchas cosas que son gratis y no las obtenemos. Muchas no las obtenemos porque no las conocemos. Hay gente por ahí haciendo proyectos y no sabe que a lo mejor tiene subvenciones municipales o regionales, autonómicas o incluso nacionales y pierde la oportunidad. Y nosotros, hay muchos cristianos que no saben lo que es la gracia de Dios, que no la disfrutan. Es como aquel, me contaron una vez de un señor que hizo un viaje transatlántico, tenía muy poco dinero, compró el billete más barato, tenía que cruzar el Atlántico, se llevó 7 días sin comer, porque pensaba que no podía. Cuando llega a puerto iba totalmente, pues había perdido 10 kilos. Muerto de hambre. Y cuando le preguntan, dice, ¿y usted por qué está así? No, es que no he comido en todo el viaje. Dice, pero ¿no sabía usted que tenía la comida pagada? Y hay muchos cristianos que viajan en el transatlántico y no comen, porque no saben que tienen la comida pagada. Porque la gracia de Dios está a disposición de todos. Amén. Las riquezas de Dios, Pablo habla, dice, para que sepáis, en la carta a Filemón creo que es, para que sepáis lo que Dios os ha dado, ¿verdad? Y es que Dios nos ha dado grandes cosas, pero ¿en dónde vivimos? ¿En la fe o en nuestra fuerza? ¿En la religión? ¿En una filosofía cristiana? ¿En un círculo social? Porque para muchos la iglesia es un círculo de amigos. Siempre quieren estar de fiesta. Está muy bien, ¿eh? Les gusta la fiesta. Quieren ver comida, organizar comida, salidas al campo, pero organizar, salir a evangelizar, salir a predicar, salir a abrir obras nuevas, eso no tanto. Entonces hay que saber dónde está uno. Estamos en la fe. Ser cristiano es haber tenido una experiencia de salvación con Cristo, un nuevo nacimiento. Todo eso lo sabemos y seguramente que lo hemos vivido. Pero hay que profundizar, hay que mantener esa experiencia en el día a día. No solamente algo que cuentas que sucedió, para mí sucedió hace, pues ya ni me acuerdo,
fue en el año 69, cuenta, pues son 48 años, ¿no? Si no, ni me acuerdo. Muchos años. Y sé perfectamente y me acuerdo de lo que pasó y cómo fui salvo. Pero es que después hay toda una vida. Amén. No puede quedarse solo en un aniversario. Están muy bien los aniversarios, los cumpleaños. Pero el cumpleaños es un momento. Después está todo el año entero que tienes que vivirlo. Que tienes que salir para adelante, que tienes que prosperar, que tienes que crecer, que tienes que lograr objetivos. Se habla del éxito y del fracaso. Nuestra vida se basa en el poder de Dios como cristianos, no en nuestras fuerzas. Examínate a ver si estás en fe, si caminas en la fe, si caminas en el poder de Dios, si tienes los recursos que te hacen falta para enfrentarte al pecado, a la influencia de este mundo, a las filosofías de este mundo, a las trampas de este mundo y a lo que Dios quiere para ti. Porque para cada uno de nosotros Dios quiere algo. No somos iguales, hermanos. Somos iguales en condición, en dignidad. Pero cada uno es distinto. ¿Tú te has fijado que no hay ni una sola cara igual? Ni siquiera los mellizos aquí de la familia son exactamente iguales. Todos somos diferentes. Imagínense un mundo clónico donde todos son iguales. ¿Verdad? Qué aburrido. Y después qué confuso, ¿no? ¿Con cuál te casarías? Son todas iguales. Y después, ¿cuál es la tuya? Todos somos distintos. Cada uno tiene un propósito de parte de Dios. Iguales en dignidad. Hombre y mujer iguales en dignidad, pero diferentes. Gracias a Dios. Adán se vio sorprendido porque aquello que Dios creó era hermoso, bello, ¿verdad? Y allí le llega, como se nos hablaba ayer, qué susto. Hay otra como yo, pero es más guapa que yo. Gloria a Dios. Probaos. Aquí la palabra tiene que ver con la comprobación de la autenticidad, como se comprueban los billetes. Hoy día no pagas tú en un supermercado que no te metan los billetitos en la maquinita, ¿o no es cierto? Y se mete el billete y vuelve a salir, y a veces les rascan así y le dan con un rotulador y lo compré porque pueden ser falsos. Y Pablo lo que está pidiéndole aquí a los hermanos es que comprueben si son auténticos. Porque nos gusta comprobar la autenticidad de los demás, pero ¿y la tuya? ¿Cuándo te vas a fijar en ella? ¿Eres un cristiano auténtico o eres un cristiano de palabra? De apariencia. Formal, pero poca realidad. ¿Tu vida cristiana es genuina o es aparente? Hay demasiado cristiano aparente, hermano. Demasiado cristiano aparente. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, yo había sido hippie. Melena, poca barba la que tenía, pero algo. ¿Saben? Cuando llegué a la iglesia, lo primero que el pastor me dio fue una maquinilla de afeitar. Te metes en el baño y te afeitas. Porque la barba era pecado. Después, pocos años después, todos los misioneros venían barbudos. Entonces, la apariencia. El pelo corto. La mujer es muy largo. Como decía una falda larga, pelo largo, lengua larga, todo largo. Entonces, ¿qué es la apariencia? Importa también, pero no es lo fundamental. Somos coherentes, como ayer hablamos, coherentes con nuestra fe. Tienes que recordar una cosa, que quien aprueba no es ni el pastor, ni la denominación, ni el hermano, ni siquiera tú.
sino Dios. Ahí tenemos la segunda de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer del 7 al 10 porque es muy interesante y nos va a dar el contenido de todo el resto del mensaje que queda. Segunda de Corintios 10, y vamos a leer del 7 al 18. Y dice así: miráis las cosas según la apariencia. Estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Miráis las cosas según la apariencia. No dice, ¿acaso miráis las cosas? No, le está afirmando. Es algo que es normal, es humano. Cuando Samuel fue allá a ungir al futuro rey de Israel, Samuel, el gran profeta, último de los jueces y primer profeta, vio al hijo mayor, ¿verdad?, de Isaí, y él se dijo para sí: este es el futuro rey de Israel. ¿Por qué? Era guapo, era fuerte, era como tenía que ser, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a otra ahora, a un metrosexual, dice? ¿O cómo le llaman? Y lo vio y dice: este es el... Y Dios le tiene que decir: no, Samuel, estás equivocado. Bueno, vamos a ver. ¿Tienes más? Sí, el siguiente. Pues este también es. ¿Sabe? El último llegó, era la zurrapilla de la casa. El último. Ni lo consideraban, porque no tenía barba. Era lampiño de momento. Rubillo, guapillo también. Pero era el último. No le había dado tiempo a demostrar los músculos, ¿verdad? Ni nada de eso. No. A ese es el que Dios escogió. Y lo dice la palabra de Dios. Dice, porque uno mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Pero es muy humano fijarse solo en la apariencia. Se vota, hay mucha gente que vota al más guapo, ¿verdad? Otros eligen al que más dinero tiene. Otros se fijan y dicen: este es un líder carismático. Pero en la iglesia no se puede mirar ninguna de esas cosas, sino que es Dios el que señala. Y Dios escoge. A veces nos llama la atención y dice: bueno, pero ¿cómo Dios ha llamado a fulanito, a menganita? Es que Dios sabe más que tú y que yo, ¿verdad? Y a veces: Señor, ¿y por qué me has llamado a mí? Porque a veces hablamos de los demás, pero a veces también uno dice: Señor, ¿por qué me has llamado a mí? Yo no estoy preparado. Fíjese, Jeremías le dice: no, Señor, si yo soy muy jovencito. Yo no. El Señor le tuvo que decir: tú sí. Y Moisés, que venía escarmentado, porque él sí se creyó líder. Y él creyó que iba a libertar al pueblo de Israel, pero en sus fuerzas, en su tiempo, a su manera, cargándose a un egipcio, tuvo que salir huyendo. Y cuando Dios lo llama de verdad allá en la zarza, dice: no, Señor, no, que soy tartamudo, que no hablo bien. Tú dirás: que es que, Señor, que yo no sé expresarme. No te preocupes, que te pongo un intérprete. Y le ponemos al Señor muchas veces excusas. Pero cuando Dios tiene un propósito, Dios lo cumple. Amén. Podemos fallar. Porque ahí podemos ser reprobados. Pero que nunca estemos allá en el montón de los cateados, de los suspensos, de los que ya han sido rechazados por Dios porque una vez y otra se han negado o han... Vamos, sabéis lo que quiero decir. Seguimos leyendo. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por él mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, porque había allí gente en la iglesia de Corintios que no quería a Pablo ni en pintura. Y decían que él no era apóstol ni era nada. Y le hacían la guerra. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. A la verdad, algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero que la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. Esto tenga en cuenta la persona o tal persona que así como nosotros, así como somos en la palabra por cartas,
estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida, porque aquí es donde vamos. Vamos a hablar de medidas y vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo medirnos. Pues si tenemos que examinarnos, tenemos que probarnos, tiene que haber una vara de medir. Después vamos a ver cuál es la vara de medir. Dice que estos se medían conforme a sí mismos. ¿Saben lo que es el metro? No el del que va por debajo tierra. El metro de medir. ¿Quién me lo define? Es una medida, claro. Pero ¿cuál es la que? Esto es el metro. No, este es el metro. No, de aquí a allí es el metro. ¿Cuál es el metro? ¿Un qué? Un paso largo es un paso largo. ¿Verdad? Pero eso no es un metro. Sí, claro. Pero hay una referencia. La circunferencia de la Tierra, alguien la midió, la repartieron en 40.000 partes. 40.000 millones, no, 40.000 kilómetros, 40 millones de partes. Y dice, esto es el metro. Yo no sé cómo lo lograron, pero eso es el metro. Es decir, es algo fijo. Y lo fija una referencia. Aquí quien fija las referencias es Dios. En este tema, para medirnos a nosotros mismos como cristianos y como obreros, como siervos, la referencia es Dios y Él fija el metro. Y te va a sorprender lo que te voy a decir. El metro que Dios usa para mí no es el mismo que usa para Ezequiel, eres tú, ¿no? No. ¿Y cómo que no? ¿Dios no es igualitario? No. Dios es igualitario de una manera, pero no en otra. Lo vamos a ir viendo. Pues estos que se miden a sí mismos dice que son insensatos. Es una insensatez medirse a sí mismo consigo mismo. Pero nosotros, primero, no nos gloriaremos desmedidamente, es decir, que nuestra medida no va a ser una medida extraordinaria, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. Hay una regla que la ha fijado Dios, que nos ha dado por medida, al permitirnos llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme, a ver que me pierdo, a nuestra regla. ¿Cuál es la regla? Así anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Y eso es lo que nos importa. Por eso Pablo dice, no os conocéis a vosotros mismos. Todo es un proceso. Primero tenemos que ver nuestras posibilidades. ¿Podemos o no podemos? El Señor me ha llamado a ser pastor. ¿Puedo yo ser pastor? Bueno, por ti mismo no. Por ti mismo no. Pero si Dios te ha llamado y confías en Él, ponte en sus manos. Ponte a las órdenes de otro pastor para aprender de otro. ¿Vale? Y ahí empiezas. Y tú vas a ir viendo, y vas a ir viendo lo que hablamos esta mañana, el carácter del siervo. Amas tú a los hermanos. Si no amas a los hermanos, no puedes ser pastor. Porque el que no ama a las ovejas, no puede ser pastor. A lo mejor le gustan los burros. Y entonces puede ser burrero. Pero pastor no. Entonces, considera, prueba después tu autenticidad. ¿Ustedes cómo ven a un pastor
que no cree en Dios. No vale, ¿verdad que no? Un pastor adúltero. No vale. Un pastor ladrón. No vale. Esas son las cosas más feas, más gordas que hay, ¿no? Pero después hay toda una... y va bajando. Y hay muchas cosas que descalifican a los pastores. Por algo Pablo le escribe a Timoteo y dice, vale, cualquiera puede desear ser pastor. El que desea ser obispo, buena cosa desea. Inmediatamente, ¡plá!, el corte. Pero cuidado, que hay requisitos. Y para ser pastor, tiene que ser así, 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 intachable. Un montón de cosas. Entonces, Dios quiere para ti algo, si ese algo tú lo entiendes, quiero ser líder de alabanza, pues tendrás que primero ser buen cristiano. No, yo es que soy muy buen músico. Serás muy buen músico, pero un líder de alabanza no solo es músico. A mí se me fue de la iglesia un hermano que vino, que era un gran músico. Sale en la tele. Y según nuestro sistema, primero uno tiene que hacerse miembro, que decida ser miembro. Después tiene que demostrar que es digno de estar aquí alabando y dirigiendo la adoración del pueblo de Dios. Por lo tanto necesita un tiempito. Entonces le dijimos, mira hermano, nos gustaría que fueras parte del grupo de alabanza, porque él tocaba la trompeta y nos venía muy bien, no tenemos trompeta, ¿verdad? Y él dijo, muy bien. Y mi hija, que es la líder de alabanza, le dio, mira, léete esto y esto es como nosotros funcionamos. El hombre se ofendió. Y después se encontró por ahí un pastor que vino y le dijo, ¿cómo es que tú no estás tocando todavía en esa iglesia? Vente conmigo, que conmigo. Y se fue. Pero yo gente así no la quiero en la alabanza. Porque por ser músico no se está en el grupo de alabanza. Por hablar bien no se es pastor. Por ser un gran organizador y un hombre de negocios no se es pastor. Porque Dios reparte sus dones, su ministerio, según el corazón y según el servicio. Ministerio. Entonces, y también una chica que cantaba de maravilla. ¡Qué voz! Se parecía a Whitney Houston. También era así de color oscurito. Pero vivía una vida que no correspondía, la bajamos. Mira, porque cantes bien no vas a estar en el grupo de alabanza. O vives bien. Se fue de la iglesia, claro, también. Pero tenemos que tener las cosas muy claras. Amén. Que probar la autenticidad. La autenticidad. Estoy traduciendo un libro, estoy encantado con la traducción. Un libro sobre la adoración. Se llama Arquitectos de la Adoración. Y estoy en los cimientos, nada más, en los cimientos. Y ya estoy alucinado. Y es verdad, porque la adoración es lo fundamental del cristiano. Es la razón de ser del cristiano. Somos para alabanza de su gloria, hemos sido redimidos. Pero entendemos muy poco de la adoración. Antes Ezequiel ha dicho algo muy importante, ¿verdad? Es que vale, que está bonito esto de los músicos y todo esto. Estamos en un tiempo donde tenemos esa posibilidad. Los músicos ya existían. En el culto del Antiguo Testamento los músicos eran fundamentales. Pero ¿saben? Lo único fundamental en la adoración es Dios. Y el que adora. Y el que adora tiene que ser alguien redimido. A Dios no le vale la alabanza del demonio. La alabanza del inconverso. Le vale la alabanza de sus hijos. La adoración de sus hijos, porque adorar es atribuirle a ese ser que está ahí los atributos de Dios. Él es mi Dios. Y yo hinco la cabeza, hinco la rodilla y lo hinco todo delante de Él. Y eso es adorar. Pero cuando yo estoy aquí para ser
el cantante más famoso del país. Las cosas van cambiando. Adoramos a Dios, servimos a Dios. La regla de medir. Bueno, antes hemos dicho examen, prueba, conocimiento de que Cristo es real en mi vida. ¿Es Cristo real en tu vida? Seguro que sí. Todos los que estamos aquí por eso, porque Cristo es real en nuestra vida. Pero eso no significa que hemos llegado a la meta, que ya lo hemos alcanzado todo. Eso significa que estamos en el buen camino, en la buena vía, que estamos en la plataforma de lanzamiento. La regla de medir. Pues la regla de medir, ya hemos visto, no es la apariencia. Los cristianos no se miden por la longitud de la falda en las chicas, ni por los pelos en los varones, ni si visten así, ni la corbata. Eso no mide a un cristiano. Es que el cristiano no fuma, el cristiano no bebe, el cristiano no esto, el cristiano no es cristiano. El cristiano se distingue porque la gloria de Dios está en él y se refleja. Y después, lógicamente, eso afecta a la vida práctica. Cuidado. Pero no es la apariencia lo que hace al cristiano. Tampoco es, si nos vamos a Romanos 3, ¿verdad?, lo que uno cree de sí mismo o aquello de lo que está convencido. Porque hay gente que están convencidos de que son una cosa y no lo son. Hace no mucho tiempo me llegó un vídeo que me gustó, porque va con esto. Y es un pastor que llega a la presencia de Dios, contento de ser pastor y de todo lo que él había hecho. Y cuando ya le explica a Dios toda su historia, toda su vida, le dice: Señor, pues mira, has fallado porque yo no quise que tú fueras pastor, yo quería que fueras químico. Había errado su vida. Pero si ser pastor es lo mejor que hay. Sí, pero si no es lo que Dios quería para ti, no cumpliste con su propósito. Cualquiera sabe qué tipo de pastorado. Porque es muy difícil ser pastor si no está llamado. Yo diría que es imposible. Es más, uno que no ha sido llamado no aguanta a la gente, no la aguanta, de verdad que no. Es la gracia de Dios. Que te llamen a las 3 de la mañana para pedirte un teléfono, ¿verdad? Que se presenten en tu casa: pastor, aquí estoy, a cualquier hora, de cualquier manera. Pastor, a ver si viene y me pinta la habitación. Pastor, ¿me podría llevar al médico? Pastor, ¿me podría llevar al supermercado? Pastor. ¿Y quién aguanta eso? Dirá: no, eso no ocurre. No sé. Yo hablo porque 40 y pico de años de pastorado me ha dado para saber muchas cosas, ¿verdad? No es lo que uno cree o está convencido que es. Yo soy esto, no. Lo que Dios dice. No es la alabanza de uno mismo, porque la alabanza de uno mismo es falta de juicio. Y como dice el proverbio, la alabanza de uno mismo no es alabanza, es necedad. No es desmesura, no es exceso, no es abuso de las cosas de Dios, no es la medida que uno mismo fija, no son otros la medida, ni lo que otros dicen que debe de ser. ¿Cuál es la medida? La medida la establece Dios mismo, lo dice 10:13, ahí lo tenemos, ¿verdad? Nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Y Pablo dice a los romanos que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque algunos creen que uno tiene que pensar que uno es un gusano, una rata, algo que no. Eso es falsa humildad, eso no es humildad. Esa es para que otro te diga: no, hombre, no, tú no eres tan así. O para quedar que eres muy humilde, pero eso es falsa humildad. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Pero significa eso que uno tiene que tener un concepto correcto de sí mismo, ¿no es cierto? Hoy los psicólogos
dicen y hablan de la autoestima. Tienes que estimarte a sí, y que el que no se ama a sí mismo no puede amar al prójimo. Que cada uno ame al prójimo como a sí mismo. Amén. Hay que se aman mucho, pero otros no se aman nada. Y el problema de muchos, incluso creyentes, es que no se han perdonado, no se han aceptado como son. Y eso les hace inútiles, porque ni se benefician a sí mismos, y si no se benefician a sí mismos no pueden beneficiar a los de al lado. Solo transmiten pena, solo transmiten depresión, solo transmiten derrotas, solo transmiten ese tipo de cosas negativas. Tienes que tener un concepto de ti mismo. ¿Cuál es el concepto que Dios te ha dado? Bueno, yo soy un pecador, correcto, pero eres un hijo de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Y eso no es para que vayas dándole patadas por ahí a los demás diciendo, yo soy hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Que lo he visto, que lo he escuchado. Y a veces de manera muy sutil. Pastor, aquí le traigo a mi vecina, ella no es cristiana. Delante, pero está haciéndole un desprecio. No le está dando la patada literal, pero se la está dando de otra manera. Y si no vuelve, porque dice, yo ¿por qué no voy a ser cristiano? Si aquí cristiano es todo el mundo. Vivimos en un país cristiano. ¿Quién se atreve a decir que yo no soy cristiano o cristiana? Entonces, cuidado. Un concepto correcto. Y la medida la pone Dios. ¿Cuál es tu medida? La medida es el propósito de Dios para ti. No el propósito de Dios para el otro. La medida del otro no te vale a ti. Es como los zapatos. Cada uno lo suyo. 7,5, el 8 o el 31. No, 31 no hay. Para los niños es el 41, el 42, el 43. Cada uno el suyo. Como cada talla de ropa, etcétera, ¿verdad? Esa es tu medida. Pablo lo dice así. ¿Cuál era la medida que Dios le había puesto? Pues llegar a otros pueblos, extender el evangelio a los gentiles. Esa fue la medida de Pablo. Por eso Pablo dice que la medida de él era su iglesia o aquellas iglesias que él había fundado, y hablaba de su autoridad, una autoridad que Dios le había dado para edificación y no para destrucción. Y esa medida tuya es tu autoridad. Tú no tienes más autoridad más allá de la medida que Dios te ha dado. Algunos aspiran a más autoridad, no la tienes. Algunos creen que no tienen ninguna. Tienes la que Dios te ha dado. Tienes, todo cristiano tiene autoridad. Las primeras lecciones que a mí me dieron cuando yo me convertí al evangelio en la iglesia era la autoridad del cristiano. La autoridad del cristiano. Y lo aprendí bien. Pero ¿cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu nivel de autoridad? La que Dios ha puesto en ti con su propósito. Y nadie puede ejercer más autoridad de esa, y después debe estar aprobado para poder ejercerla. Por eso ahí ahora entramos al aprobados o reprobados. El evangelio, saben ustedes, es por gracia, no por obras. Luego, no es haciendo obras que uno aprueba. Es confiando en Dios. El evangelio es regeneración, no reforma. O Dios te regenera, o por mucho que te esfuerces en cambiar tu vida, no podrás. O naces de nuevo, o solo te quedas en religioso. Hay muchos religiosos en las iglesias. Pero no es la religiosidad la que nos hace aceptos delante de Dios. Puede ser muy religioso y ser reprobado. Tener toda la apariencia de cristiano, 7 Biblias, todas subrayadas, gastadas, y no estar aprobado, porque no se trata de leer la Biblia, se trata de leerla, de aprender, de practicarla, de vivirla y de extenderla. Llenos del Espíritu y con sus frutos, no en la carne y en sus obras, porque ya sabéis cuáles son las obras de la carne.
Eso es lo que produce la carne, no produce nada bueno. En el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. Que yo soy muy fuerte, como yo he escuchado tantas veces. Ay, pastor, yo tengo mucha fe. Pero si se somete a prueba, se demuestra que la fe no existía. Una vez estuve yo en un cierto lugar, no voy a decir dónde, y me reuní con unos pastores fuera de Europa. Y los pastores me dicen, pastor, era yo entonces presidente de Asambleas de Dios. Pastor, vamos a visitar su país. Somos 60 pastores. Y vamos a estar 15 días. Vamos a fundar 30 iglesias. Claro, yo no me reí por respeto, pero dije, mire hermano, en España las cosas no funcionan así. Respuesta, ¿tenga usted fe? ¿Tenga usted fe? Digo, vale, muy bien, allí les esperamos. ¿Sabe qué pasó? Lo de las Torres Gemelas. ¿Saben cuántos pastores vinieron? Ninguno. ¿Por qué? Tenían miedo. Entonces, ¿quién no tenía la fe? Estaban dispuestos a dar lecciones sobre cómo fundar iglesias, a enseñarnos a los españoles a tener fe, y que en 2 semanas íbamos a tener 30 iglesias. Eso no es cuestión de fe. Es que la realidad no es así. Es que es como una parejita se pone de novio y dice, la semana que viene nace nuestro hijo. La sabiduría de Dios, no la nuestra. Todo eso es lo que nos permite aprobar. Eso nos permite aprobar. Si eso no se da, no aprobamos. Como el carnet de conducir. Mi hija, una de ellas fue 8 veces. No era su culpa. Yo le dije ya la última, le digo, cambia de autoescuela. Te están engañando. Porque el profesor, en vez de darle clase, dice, un momentito que voy a parar en la farmacia. Un momentito que no sé cuánto. Cuando yo a veces le daba clase, yo digo, pero esto no te lo han enseñado. Y dice, no, eso no. Cambia de autoescuela. Cambió de autoescuela, la semana estaba aprobada. Entonces, a veces es cuestión de que hay que prepararse, hay que preparar las cosas como son. Y cuando esas cosas se reúnen, aprobamos. No es tan difícil porque es la gracia de Dios. Porque es Dios el que opera en ti, el que obra. Cristo en nosotros. ¿Sabéis que Cristo está en vosotros? Pues ese es el mayor descubrimiento que puede hacer un cristiano. Y es lo más normal del mundo. Si eres cristiano, tienes a Cristo. El que no tiene a Cristo no es de Dios. Tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero tienes que tener a Cristo. No un cuadrito de Cristo, ¿no? Como los mexicanos, yo me acuerdo que el pastor nuestro era mexicano, les decía a los de ahí fuera, ¿no? Decía, sí, Cristo, la cruz en el pecho y el diablo en los hechos. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Hay mexicanos aquí? Entonces, no, Cristo no es una cruz, Cristo no es una imagen, Cristo no es un concepto, ¿verdad? Es una persona divina. Y cuando está en ti todo cambia. Pero eso es lo importante, que tengas a Cristo. Nosotros decimos, ¿aceptas a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Sí. Oramos, ya estás salvo. Bueno, teóricamente. Pero ¿ha sido verdad? Porque para muchos es una mera fórmula y no ha habido una realidad. Para otros sí. Incluso para gente que no creía nada y de pronto y se convierte. Yo era ateo y 1 minuto más tarde era convertido. ¿Por qué? Porque el poder de Dios vino sobre mi vida y me dio convicción de pecado. Me arrepentí, acepté a Cristo y fue verdad. Fue verdad porque hoy todavía estoy aquí. También he sabido de otros que lo han hecho y no fue verdad. No fue verdad. Pero cuando uno acepta a Cristo, cuando uno tiene a Cristo, cambia la vida. Es la presencia de Dios. Somos templos de Dios. No de nosotros mismos. ¿A quién adoras? Como decíamos ayer, ¿a quién adoras? ¿A quién sirves? Porque aquel a quien sirves, ese es tu Dios.
Nosotros servimos al Dios vivo y verdadero. Servimos a Cristo que está en el corazón. Tener a Cristo en el corazón significa tener comunión con Dios. Estar en los secretos de Dios. Porque Cristo es la revelación de Dios. La comunicación de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Pero dice que Cristo nos lo mostró. Y a través de Cristo conocemos a Dios. Tenemos santidad de Dios, no apariencia religiosa. Somos victoriosos, no fracasados. Sé que hay cristianos que se sienten miserables, que se sienten que no tienen fuerza, que se sienten desanimados, que dice a los demás les funciona esto, pero a mí no me funciona. Hay solución. Un cristiano no tiene que estar, puede caer, pero no puede estar tumbado. A mí me dijo mi primer pastor, práctico, porque estos hermanos mexicanos después salieron y quedó uno, y al principio yo tenía mis tropiezos, y un día era bastante directo, Yo pasé unos días que no fui a la iglesia, volví, digo, pastor, es que yo me he tropezado, he caído. Y dice, pues mira, si tropiezas siempre estás siempre caído, así que levántate. Y ya está, y no me dijo más nada. Pero yo lo tomé muy en serio. Si estás siempre caído, estás en el suelo. Tú no tropiezas, tú te arrastras ya. Y hay cristianos que están continuamente arrastrándose, hay que levantarse. Ay, pastor, es que no tengo fuerza, es que no tengo fuerza de voluntad. ¿Y quién te ha dicho que tienes que tener fuerza de voluntad? Lo que tienes que tener es decisión. Señor, levántame. Y me levanta, y el Señor te levanta. Pero tienes que estar decidido y tienes que estar dispuesto a pagar ese precio. ¿Cuál es el precio? A Dios no se le compra, Pero sí, tienes que morir. Tienes que morir. Muérete ya. Sí, muérete ya. No sigas por ahí, ¿verdad? Muérete en la cruz para Dios. Y Dios hará grandes cosas contigo. Hoy estás derrotado, pero mañana estarás victorioso. Dice Pablo, ¿verdad? Que en Cristo Jesús somos victoriosos, más que vencedores en Él. Que Él nos lleva como en una procesión de triunfo. Gloria a Dios. Y estas cosas, si vives en victoria, si tienes comunión con Dios, si la santidad de Dios se refleja en tu vida, entonces no puedes estar reprobado. Estás aprobado. ¿Que hay mucho que hacer todavía? Sí. Pero estás en el buen camino. Estás en las manos de Dios. Y si estás en las manos de Dios, Dios está trabajando tu vida. O sea, la vida del cristiano, como dice la Biblia, es como la luz de la aurora, que va en aumento. Que va en aumento. Y como decía el lema que tenía, de cosas mejores, esto me gusta a mí, estando persuadido de cosas mejores. Hay cosas mejores para ti, hermano, mucho mejores. Mucho mejores, pero tienes que ser fiel ahora, aquí. Sé fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho, dice el Señor. Pero algunos quieren lo mucho sin lo poco. Tenemos allá, mi esposa ha tenido que asumir el tema de dirigir, de organizar un poquito la limpieza. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Porque hay mucha gente que quiere servir al Señor, pero no quiere coger una escoba. No quiere coger una escoba, una fregona. Le duelen las manos. No tiene tiempo. Eso es muy poca cosa. Yo quiero predicar. Tengo un hermano que me dice, hermano, yo quiero predicar. Digo, pues cuando yo te vea aquí activo, comprometido, haciendo todo lo que haya que hacer, veremos a ver si predica. Porque de momento tenemos muchos predicadores y no hay tiempo para tanto. Y el pastor mío decía, si no sales a predicar a la calle, no vengas aquí a predicar en el púlpito. Predica en la calle. Haz lo que tienes que hacer. Y poquito a poco irás predicando. A veces queremos el sitio para que nos vean. Que nos vean. Si te sientes reprobado, tienes la opción de repetir en septiembre. Pero aquí septiembre es cada día. Cada día. No tienes que cambiar de autoescuela, lo que tienes que cambiar es de actitud.
Y venir al Señor. El Señor le dice a la iglesia en Éfeso: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Esas son unas palabras muy duras, muy duras, muy duras, pero que a veces nosotros tenemos que tener la capacidad de arrepentirnos, de volver al Señor, de humillarnos. No te arrastres, humíllate, que es distinto. Los dos están tumbados, pero el humillado está victorioso, el arrastrado está vencido. ¿Ves la diferencia? Pues así tenemos que estar nosotros. Sí, túmbate de cara al suelo, humíllate delante de Dios y Dios te levantará victorioso, pero no te arrastres. No te arrastres, porque la vida del cristiano no es para vivirla arrastrada, es para vivirla de pie, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Sí, de pie mejor. Y no voy a llamar a nadie al altar. Todos estamos en el altar, ¿no es cierto? El que no esté en el altar, el culto ha acabado para él. Se puede ir. Perdón, pastor, pero con su permiso. Si no estás en el altar, ya ha acabado el culto para ti. Estamos todos delante de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos a tus pies. No queremos ser cristianos arrastrados. Queremos ser cristianos humillados, pidiéndote perdón por nuestros pecados, dispuestos a recibir tu gracia y tu poder para que tú hagas con nosotros las maravillas que necesitamos. Todos los que estamos aquí estamos necesitados de tu gracia. Ayúdanos a vernos tal cual somos. Y, Señor, a vernos en nuestra flaqueza, pero no ver nuestra flaqueza solo, sino ver tu poder que supera nuestra flaqueza. En el nombre de Jesús. Por eso hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos llene de tu poder y haga de nosotros cristianos responsables, cristianos serios, cristianos coherentes con su fe. Señor, que tenemos a Cristo en el corazón. Si tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Así que ayúdanos, Señor, para serte fieles y para serte útiles y para ser fructíferos en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención, por su invitación y por su cariño y aprecio.